La atmósfera en la casa de Victor Steele se sentía extrañamente sofocante, a pesar del cálido resplandor dorado de las luces de la calle de Nueva York, que invitaban a todos a disfrutar de una tarde tranquila. Pero dentro de la espaciosa cocina de Victor, la paz estaba ausente. Clara, su esposa, estaba sentada a la mesa del comedor con una copa de vino tinto medio llena. Sus ojos tenían una mirada distante pero resuelta. Su comportamiento era frío e ilegible. En la mesa, frente a ella, había una gruesa pila de documentos. El viejo y audaz título del acuerdo de divorcio miraba a Víctor como una proclamación silenciosa de que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Víctor estaba de pie frente a ella, todavía agarrando la chaqueta de cuero que acababa de quitarse después de un largo día en la oficina. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no por fatiga laboral, sino por la extraña tensión que se aferraba al aire como una densa niebla. Clara no lo saludó como solía hacerlo. No hubo una alegre bienvenida a casa. Ninguna pregunta sobre su día. Ninguna sonrisa suave que había llegado a apreciar. Ella simplemente se sentó allí, su rostro sereno y distante como una estatua perfectamente esculpida. Luego levantó la vista. Su mirada se fijó en la de él con una intensidad que le hizo contener la respiración. Víctor, dijo Clara, con una voz desconcertantemente suave, como si estuviera tratando desesperadamente de contener emociones que amenazaban con desatarse. Necesitamos hablar, Víctor. Congeló la sonrisa que había preparado para ofrecer un débil intento de romper el silencio opresivo, desvaneciéndose instantáneamente. ¿Qué pasa, cariño? ¿Pasó algo? Se sentó con cautela, tratando de mantener la compostura, pero en lo profundo de su pecho, una sensación de temor comenzó a surgir. Clara dejó su copa de vino sobre la mesa, el leve tintineo del vaso contra la madera, resonando por la habitación silenciosa. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo, sus ojos apartando brevemente los de él, antes de regresar con una nueva resolución. Pero ya no puedo seguir haciendo esto, quiero el divorcio. El mundo pareció detenerse. Víctor se sentó congelado, su mirada fija en la mujer que había amado durante 15 años. Sus palabras lo atravesaron como una cuchilla afilada, cada sílaba dejando una herida más profunda. Clara, ¿qué estás diciendo? Su voz se quebró, incredulidad y dolor ahogando sus palabras. Lo he intentado, Víctor, realmente lo he hecho, respondió Clara, su voz temblando ligeramente, aunque sus ojos se mantuvieron firmes. Pero ya no te amo y he conocido a alguien más. Las últimas palabras enviaron a Víctor a desplomarse en un sinfondo. Abismo, sus manos apretaron el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Alguien más? ¿Qué quieres decir? Su voz se hizo más fuerte, incapaz de contener la ola de ira y desesperación que se estrellaba en su interior. Clara no se inmutó, sostuvo su mirada como si la verdad fuera su único escape. Ethan es mi colega, me hace sentir viva, Víctor. Me hace sentir amada de una manera que ya no siento contigo. Víctor se puso de pie de un salto. La silla raspó ruidosamente contra el suelo y se estrelló con un golpe seco. Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y traición. Ethan, Clara, esto tiene que ser una broma. Después de todo lo que hemos pasado, después de todos estos años de matrimonio, solo lo estás tirando todo. Clara permaneció sentada, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Víctor, lo siento, pero ambos sabemos que ha pasado mucho tiempo desde que las cosas se sintieron bien entre nosotros. Ya no quiero vivir una vida sin amor. He tomado mi decisión. Víctor miró fijamente a la mujer que una vez había considerado su mundo entero. El aire en la habitación se sentía tan pesado que apenas podía respirar. No podía decir nada más. No podía obligarse a pronunciar otra palabra. Simplemente se quedó allí parado mirando a Clara como si esperara despertar de esta pesadilla.
pero no importaba cuánto tiempo mirara, la realidad seguía siendo inquebrantable. Algo dentro de él se hizo añicos, y supo que esto era solo el comienzo de un tormento del que no podía escapar fácilmente. Más tarde esa noche, Víctor se sentó en silencio en el sofá de la sala de estar, con un vaso de whisky en la mano, del que no había tomado un sorbo. Sus ojos estaban fijos en la foto familiar que colgaba en la pared. En el cuadro, Clara estaba de pie en el centro, su radiante sonrisa tan brillante como el sol de la mañana. Una mano descansaba sobre el hombro de Víctor. La otra acunaba a su hija Lily, que solo tenía 8 años en ese entonces. Su vida en ese entonces había estado llena de risas y amor, o eso parecía cuando el recuerdo resurgió. Víctor sintió un dolor agudo en el pecho. Luchó por comprender cómo un amor que una vez ardió tan intensamente pudo haberse atenuado sin que él se diera cuenta. Víctor recordó vívidamente la primera vez que conoció a Clara en una exposición de arte en el corazón de la ciudad. No solo era hermosa, era aguda, con brillantes, ojos chispeantes que irradiaban curiosidad sobre el mundo. Hablaron toda la noche con copas de vino, profundizando en conversaciones sobre películas de arte y sus grandes sueños. Clara habló apasionadamente sobre sus aspiraciones de convertirse en organizadora de eventos, mientras que Víctor, un joven artista que lucha por encontrar su lugar, se rió y dijo que su sueño era pintar el mundo entero. Esa noche se dio cuenta de que su corazón le pertenecía a ella. Se enamoraron sin dudarlo. Cada cita fue una aventura. Paseando por Central Park compartiendo pizza, en la azotea de Víctor o pasando tardes interminables con ella riendo de sus chistes mientras pintaba. Clara era su mayor animadora, la primera persona en creer que podía lograr cualquier cosa. Su apoyo inquebrantable impulsó a Víctor al éxito. Comenzó a conseguir contratos importantes y su trabajo pronto se exhibió en galerías por toda la ciudad. Los primeros años de su matrimonio fueron los años más hermosos de la vida de Víctor. Recordaba vívidamente la noche en que se mudaron a su primera casa, la que habían soñado durante tanto tiempo. Se sentaron en la sala vacía a comer pizza directamente de la caja y beber vino en vasos de plástico, riéndose incontrolablemente de sus propias tonterías. Esa noche, Clara lo miró con ojos brillantes de orgullo y susurró: «Vamos a hacer de este el hogar más acogedor del mundo». Y lo hicieron. La llegada de Lily unió aún más a su familia. Víctor nunca olvidaría el día en que Clara puso a la bebé Lily en sus brazos. Su rostro brillaba de cansancio y alegría. «Esta niña es lo mejor que hemos creado», Clara susurró, y Víctor lo creyó con todo su corazón. Los años que siguieron estuvieron llenos de amor, risas y sueños compartidos. Vacaciones en la playa, noches de juegos familiares en la sala de estar y momentos robados de intimidad entre Víctor y Clara pintaron una imagen de felicidad que él pensó que duraría para siempre. Pero las demandas de la vida comenzaron a infiltrarse, llevándolos a órbitas separadas. Víctor se volvió más ocupado con proyectos a gran escala en el trabajo, mientras Clara ascendía en su carrera como organizadora de eventos. Las tardes que una vez pasaron hablando en la mesa se hicieron menos, reemplazadas por correos electrónicos de trabajo e interminables llamadas telefónicas. Las palabras «te amo» todavía se decían, pero tenían menos peso, volviéndose más rutinarias que sinceras. Víctor se convenció a sí mismo de que era solo estrés temporal, algo que superarían como todos los desafíos anteriores. Lo que no se dio cuenta fue que los sentimientos de vacío de Clara habían estado creciendo silenciosamente cada vez que se perdía un evento importante u olvidaba los pequeños pero significativos gestos que alguna vez le importaron tanto. Clara se sentía cada vez más abandonada en el vacío dejado por la ausencia de Víctor. Ethan entró en su vida,
un joven seguro de sí mismo, que tenía una forma de hacerla sentir importante de nuevo, que lo cambió todo. Víctor dejó el vaso de whisky sobre la mesa, la superficie fría presionando contra su palma como el peso de su culpa. El pasado se desarrolló vívidamente en su mente como una película que rebobina los momentos de felicidad que había dado por sentado. Luchaba por comprender cómo el amor, en el que había vertido su corazón y alma, se había fracturado. ¿Era su culpa o de Clara, o tal vez como todo lo demás en la vida? El amor necesitaba una nutrición constante para prosperar y no desvanecerse. La habitación cayó en un silencio inquietante. Víctor cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no podía retroceder el tiempo, pero tampoco sabía cómo navegar por el vacío que amenazaba con asfixiarlo. Ethan había entrado en la vida de Clara como una brisa fresca en un día sofocante. Fue durante una importante conferencia corporativa donde Clara tuvo la tarea de organizar todo el evento. Ethan, el orador principal, era un joven carismático con una sonrisa segura y una voz profunda y resonante, que fácilmente podía encantar a cualquiera desde el primer momento en que se conocieron. Hizo que Clara se sintiera notada, un sentimiento que no había experimentado de Víctor en lo que parecía una eternidad. Su primera conversación la dejó riendo de sus ingeniosos chistes, su encanto rompiendo sin esfuerzo su profesionalismo habitual. La mirada de Ethan sostuvo la de ella, de una manera que la hacía sentir especial, valorada y amada, de la forma en que alguna vez había soñado que Víctor siempre la miraría cuando elogiara su planificación de eventos, llamándola la fuente de energía detrás de cada éxito. Clara no pudo reprimir el aleteo de emoción en su pecho. Ethan era juvenil, pulido y magnético, todo lo contrario de Víctor, que se había vuelto demasiado familiar y a veces demasiado distante. Todo comenzó con conversaciones inofensivas. Clara y Ethan intercambiaron correos electrónicos sobre el trabajo, pero pronto los correos electrónicos tomaron un tono más personal. Preguntas como ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Y qué disfrutas haciendo en tu tiempo libre? Comenzaron a aparecer, y Clara se encontró ansiosamente esperando sus mensajes por primera vez en años. Sintió una chispa de emoción juvenil, del tipo que hacía que su corazón se acelerara cada vez que su teléfono sonaba con la notificación de él. Su primer encuentro fuera del trabajo ocurrió una noche tarde, después del horario laboral. Ethan sugirió casualmente que tomaran algo diciendo que habías trabajado muy duro todo el día, que te merecías relajarte un poco. Clara sabía que no estaba bien. Sabía que aceptar su invitación podría llevar a algo que no pudiera retractarse, pero fue de todos modos. Se sentaron juntos en un pequeño y tenuemente iluminado bar en el corazón de la ciudad, donde el suave resplandor de las luces y el suave zumbido de la música jazz crearon una atmósfera de intimidad que no había sentido en años. Durante toda la noche, Ethan colmó de cumplidos a Clara. Le dijo que era inteligente, aguda y más extraordinaria que nadie que hubiera conocido. Clara conocía las palabras podían ser halagos vacíos, pero no podía negar cómo la hacían sentir notada, apreciada y querida. Cuando Ethan se acercó a la mesa y le tocó suavemente la mano, no se apartó. En cambio, sintió como si una parte de ella, que llevaba mucho tiempo dormida, se hubiera reavivado después de años perdida en la oscuridad. Desde ese momento, su relación progresó más rápido de lo que Clara había anticipado. Reuniones secretas después del trabajo, mensajes de texto nocturnos que se extendían hasta la madrugada. Ethan la hacía sentir joven de nuevo, libre y deseable, sentimientos que no había experimentado en su matrimonio con Víctor durante mucho tiempo. Mientras Víctor se enterraba en su trabajo, ajeno a la creciente distancia de Clara, Ethan estaba siempre presente, siempre dispuesto a brindarle la atención y el tiempo que ansiaba. Clara sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no detuvo una parte de ella.
Justificó sus acciones culpando a la negligencia de Víctor. Las noches que pasaba en la oficina, los aniversarios que olvidaba, cada uno se convirtió en una razón que Clara usaba para convencerse de que merecía el cuidado y el afecto que Ethan le ofrecía. Todo llegó a un acuerdo. Cabeza una noche cuando Ethan invitó a Clara a su apartamento por primera vez, sintió el peso de cruzar una línea irreversible. El apartamento de Ethan era pequeño, pero acogedor, bañado por el cálido resplandor de una iluminación suave y el sutil aroma a madera de cedro. Había preparado una cena sencilla. Pero no fue la comida ni la atmósfera. Lo que cautivó a Clara fue la forma en que Ethan la miró. Su mirada decía que ella era la única mujer en el mundo y la hizo olvidar todo lo demás. Cuando Ethan puso su mano en su mejilla, sus ojos buscando los de ella en busca de permiso. Clara no se resistió en ese momento. Cada pensamiento de Víctor, Lily y su familia se desvaneció. Todo lo que quedó fue la sensación de ser deseada, siendo amada de una manera que no había sentido en años. Pero incluso cuando cayeron en los brazos del otro, una parte de Clara no pudo silenciar la culpa. Goring en ella, imágenes de Víctor y Lily parpadearon en su mente sin ser invitadas. Clara se dijo a sí misma que esta sería la única vez que podría detenerse antes de que las cosas se salieran de control. Pero en el fondo sabía que ya había cruzado un límite que nunca podría deshacer, y no podría haber imaginado que este solo acto encender una cadena de eventos llenos de tragedia y angustia. Víctor se sentó congelado en la oficina de su casa. Su teléfono brillaba en la tenue luz. Los mensajes que acababa de descubrir se sentían como dagas clavándose en su pecho. Cada palabra era como una cruel revelación. Las palabras dulces, las promesas intercambiadas entre Ethan y Clara, y la más desgarradora de todas, las respuestas entusiastas de Clara, llenas de una pasión que Víctor no recordaba haber visto de ella en años. No puedo esperar más, Clara. Quiero que termines esto y estemos juntos. El mensaje de Ethan se leyó con brutal sinceridad. La respuesta de Clara lo destrozó. Pronto yo tampoco puedo soportar esto más. Víctor dejó que el teléfono se le escapara de las manos, sus dedos temblorosos, incapaces de contenerse. Su mente giraba salvajemente. Una tormenta de agotamiento, ira y dolor insoportable lo atravesaba. Trató de respirar para calmarse, pero fue inútil. Imágenes de Clara y Ethan inundaron sus pensamientos. Sus ojos distantes y su actitud fría durante los últimos meses ahora tenían un sentido cruel. Había estado demasiado ciego, consumido por el trabajo, demasiado ingenuamente confiado en la ilusión de que su familia estaba intacta, que su matrimonio todavía había amado esa noche. Víctor decidió enfrentar la verdad de frente. Entró en la sala de estar donde Clara estaba leyendo su cabello, cayendo en cascada sobre su hombro, una vista que una vez le trajo paz y consuelo. Pero ahora para Víctor no era más que... Los ojos de Clara se posaron en el teléfono, sus labios se apretaron en una fina línea, el silencio que siguió se alargó, agudo e insoportable, cortando el espacio entre ellos como una cuchilla. Finalmente, respiró hondo, lágrimas llenando sus ojos. Víctor, lo siento, no quería que lo descubrieras así, pero sí, he estado teniendo una aventura. Su confesión fue como un golpe final, confirmando cada miedo y sospecha que Víctor había intentado apartar. Rió con amargura, el sonido hueco y lleno de desesperación. No querías que lo descubriera, eso es lo que lamentas, CL. No el hecho de que me traicionaras, sino de que descubriera tu secreto. Las lágrimas de Clara comenzaron a caer libremente. Su voz temblaba mientras intentaba responder, pero Víctor levantó la mano para detenerla. El daño ya estaba hecho y ninguna disculpa podría deshacerlo. Clara bajó la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Víctor, nunca quise hacerte daño, pero ya no somos los mismos. Me siento tan sola, Ethan.
Él me hace sentir amada. Víctor retrocedió como si necesitara distancia física para evitar que sus palabras lo asfixiaran. Amado, ¿y qué hay de Lily Clara? ¿Qué pensará cuando sepa que su madre abandonó a su familia por otro hombre? ¿Y qué hay de los años que pasamos juntos? ¿No significan nada para ti? Clara contuvo un sollozo, sus ojos llenos de desesperación. Víctor, lo intenté, de verdad que sí, pero no puedo seguir viviendo una vida en la que no soy feliz. He querido decírtelo durante tanto tiempo, pero no sabía cómo empezar. Víctor sintió que se hundía en la oscuridad. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído ahora estaba en ruinas, pero más allá de la ira y la angustia, sintió un vacío profundo. No quedaba nada que decir. Se dio la vuelta y salió de la habitación dejando a Clara llorando sola esa noche. Víctor no durmió. Se sentó en la oficina de su casa, mirando una pintura sin terminar en el caballete. Las pinceladas parecían sin vida, un reflejo de su estado actual. Sabía que esto no era solo el final de un matrimonio, era el final del hombre que una vez fue. Pero en medio del dolor, una leve chispa parpadeó en su mente, la comprensión de que tenía que resurgir, no por Clara, sino por sí mismo. Lily. Por lo poco que él aún le quedaba, pero para hacerlo necesitaba dejar que todo se derrumbara por completo. Antes de reconstruir esa noche, Víctor decidió que su vida renacería. De las cenizas que Clara había dejado atrás, la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el brillante y vibrante espacio de la Galería de Arte de Isabel Hart. Víctor se paró frente a la pintura más grande que jamás había creado, una obra maestra de colores vivos, imbuida de una profunda tristeza. En la pintura, un fénix extendía sus alas. Elevándose triunfalmente de un lecho de cenizas, sus plumas eran una radiante mezcla de rojos y dorados ardientes. Esto no era solo la obra maestra de Víctor, era un símbolo de su nueva vida, una que había reconstruido con mucho esfuerzo después de la tormenta de su matrimonio roto. A su lado, Izzy sonrió y apoyó una mano suave en su brazo. Víctor, dijo suavemente. Sabes, su voz era como una melodía familiar. Esta pintura no es solo tuya, pertenece a todos los que han enfrentado el desamor, pero tuvieron el coraje de resurgir y seguir adelante. Víctor se volvió hacia ella. Sus ojos, una vez llenos de dolor, ahora albergaban una paz inusual. Izzy, no solo me ayudaste a levantarme de nuevo, me sacaste de la oscuridad. Izzy sonrió, pero no dijo nada que no necesitaba decir. Ambos se entendían sin palabras desde el día que Clara salió de su vida. Izzy había estado allí. Ella era solo una amiga. Ella fue quien instó a Víctor a tomar sus pinceles de nuevo para encontrarse a sí mismo en cada pincelada y lienzo. Sus conversaciones nocturnas, compartiendo viejos recuerdos, sueños y miedos, se convirtieron en la base de un vínculo que creció naturalmente como una flor que florece en tierra estéril cuando Clara desapareció de sus vidas. La ilusión de Ethan de ser un héroe también se desmoronó después de tomar su parte del acuerdo de divorcio. Ethan reveló su verdadera naturaleza como un estafador, dejando a Clara ahogándose en las deudas que había creado sola y desesperada. Clara finalmente intentó reconectarse con Víctor y Lily. Al principio, Víctor no respondió, pero con el apoyo de Izzy y Lily, aceptó verla por primera vez en un año. Se sentaron uno frente al otro en un pequeño café cerca de su casa. Clara ya no era la radiante mujer segura de sí misma que había sido cuando lo dejó. Parecía cansada y derrotada. Con los ojos cargados de arrepentimiento, Víctor empezó con voz ronca y temblorosa. No espero que me perdones, solo quiero que sepas cuánto lo siento. Lamento haber destruido todo lo que teníamos. Víctor la miró sin sentir rabia ni resentimiento, solo calma. Había superado el dolor. Clara, respondió con voz firme y cálida.
Te amé una vez y nunca lo negaré, pero tienes que entender que no podemos volver atrás. Encontré una nueva vida y tú también necesitas encontrar tu propio camino. Clara asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que este era el verdadero final, pero también la oportunidad de empezar de nuevo. Víctor se levantó y salió del café. No miró atrás, se sentía más ligero, como si finalmente hubiera cerrado la última puerta a su pasado. Un mes después, Víctor e Izzy organizaron la noche de inauguración de su nueva galería. Esa noche, entre la multitud y el resplandor del éxito, Víctor se arrodilló inesperadamente ante Izzy, rodeado de las pinturas sobre las que habían construido sus sueños. Isabel Hart empezó con voz temblorosa de emoción. Me has demostrado que el amor puede renacer de las ruinas. ¿Quieres casarte conmigo? La habitación se quedó en silencio, mientras la radiante sonrisa de Izzy se abría paso entre las lágrimas que brillaban en sus ojos bajo las luces de la galería. Víctor respondió con voz firme pero cálida. Te apoyaré en cada fuego que la vida nos lance. Sí, me casaré contigo. Los aplausos estallaron llenando el espacio como una sinfonía de alegría. Lily fue la primera en correr hacia adelante, abrazándolos a ambos. Para ella, esto no era solo el renacimiento de su padre, era la creación de una nueva familia que había llegado a amar y apreciar. 3 años después, Víctor estaba de pie en una playa serena. La dorada luz del sol se reflejaba en las olas. Izzy estaba a su lado sosteniendo a su hijo recién nacido en brazos a poca distancia. Lily, ahora adulta, se sentó observándolos con una suave sonrisa mientras Víctor miraba al horizonte. La calidez de la mano de Izzy en la suya y la risa de sus hijos a su alrededor. Sintió la profunda verdad que había luchado por alcanzar de las cenizas. La vida no solo había resurgido, sino que había florecido. Mientras el sol se ponía pintando el cielo con colores brillantes, Víctor sonrió, sabiendo que este era el comienzo del capítulo más hermoso de su vida. Los aplausos llenaron la galería como una sinfonía de felicidad, y Lily fue la primera en correr hacia adelante, envolviendo sus brazos fuertemente alrededor de Víctor e Izzy. Para ella, esto no era solo el renacimiento de su padre, era la creación de una nueva familia, una que apreciaba más que nada en el mundo. 3 años después, en una tarde fresca, Víctor estaba junto a la orilla. La brisa del océano le alborotaba el cabello mientras las olas lamían suavemente la arena. Junto a él estaba Izzy sosteniendo a su hijo recién nacido. Sus pequeñas manos se curvaron alrededor de las de ella a poca distancia. Lily. Ahora, una joven mujer estaba sentada en un tronco desgastado, observando a su padre,